y platicando de derechos humanos y migración, César, antes de salir a corte decíamos el hecho de que no tiene nada de malo que un país cuide la entrada a sus fronteras, a su territorio, en este caso Estados Unidos. Es un país que pues tiene un derecho migratorio muy evolucionado porque pues obviamente pues es el foco de atención en esta parte del mundo y además en el resto del mundo, ¿no? Decíamos, hay gente que viene de cualquier continente para acá y que busca la mejor de oportunidades y que sobre todo lo hace porque en sus lugares de origen no hay una economía que valga la pena para ellos o por inseguridad. El desarrollo que ha tenido Estados Unidos pues le convierte en el foco de atención y todo el mundo quiere ir para allá. Entonces, obviamente, ha desarrollado políticas públicas sofisticadas, pero al mismo tiempo sencillas, modernas, decías tú, fáciles para quien quiere entrar legalmente. El problema es la entrada ilegal. Sin embargo, la gente sigue entrando de manera ilegal a Estados Unidos, lo vemos constantemente. O sea, esto no cambia, pero el efecto Trump viene a ponerle un toquecito diferente al tema. Hay una gran parte de Estados Unidos que está de acuerdo en que no solamente se endurezca la política de migración, sino que además se siga expulsando cada vez más a los que ya han logrado estar en Estados Unidos. Bueno, Trump está aprovechando un discurso que ha prevalecido en Estados Unidos por décadas, sobre todo entre el sector más conservador. En Estados Unidos la migración es un fenómeno que se acepta y se reconoce. Todos los estadounidenses, vaya, no hay estadounidenses nativos. Los nativos americanos son los pueblos, los pueblos indígenas, son los Claro. únicos nativos americanos. Todos los demás llegaron y Europeos. se asentaron en los Estados Unidos. Ese fenómeno se reconoce. Sin embargo, el problema surge a raíz de la migración ilegal y de que empiezan a llegar personas que no se adaptan a la cultura de estos primeros migrantes, ¿sí? Al venir de distintas naciones, al venir a buscar un objetivo común que era el bienestar y mejorar su calidad de vida, lograron darle una identidad, si tú quieres, un tanto ecléctica a los Estados Unidos, pero una identidad propia a la comunidad estadounidense. Lo que vemos hoy por hoy es que las diversas naciones o las diversas personas que emigran a Estados Unidos no están dispuestos o no han pretendido congeniar o incorporarse de lleno a esta cultura Anglosajona. anglosajona, ¿no? Vemos o se nos cataloga en muchas ocasiones, sobre todo a los latinos, como personas escandalosas, que no respetan la ley o que toman, etcétera. Y es un estereotipo que el señor Trump se ha encargado perfectamente de dar a conocer a lo largo y ancho de su campaña, que no es cierto, esa no es la realidad. El problema de Estados Unidos ahorita, Oscar, es que al tratar de aplicar las leyes migratorias, lo están haciendo sobre personas que tienen años en Estados Unidos, que han asimilado la cultura estadounidense, que en muchas ocasiones pagan impuestos, tienen trabajo, pagan su casa y que sus hijos o son estadounidenses porque nacieron allá o son estadounidenses porque se fueron cuando eran muy pequeños, le han jurado lealtad a su bandera, han estado siendo educados por el sistema educativo público estadounidense, por las universidades estadounidenses y que básicamente lo único que les falta para ser ciudadanos es un papelito que lo avale, ¿no? Es lo que está propugnando el presidente Obama ahorita y es lo que señala, es por lo que señala que el sistema migratorio estadounidense está roto o no sirve, porque no es posible que se pretenda deportar a estas personas o se pretenda romper los lazos familiares que tienen estas personas y mandarlos a un país como lo puede ser México, como lo puede ser Ecuador, como lo puede ser cualquier otro país del mundo, del cual no conocen o nunca han vivido ahí, no tienen raíces en aquel país. Ese es el verdadero problema, aunado al hecho de que se pretende detener la migración ilegal, ¿no? Que es ahí donde está el quid del asunto, como decimos los abogados, y que es lo que tiene que resolver Estados Unidos en lo inmediato. Si no por la figura de la amnistía, porque no lo quieren así, pero sí deben de reconocer este fenómeno y que no pueden darse el lujo de expulsar a un número bastante elevado de millones de personas porque simple y llanamente no tienen la capacidad financiera para ello, ¿no? Y eso que es Estados Unidos. Es lo que sucede también en México. En México hay prioridades para las deportaciones. Si tú eres un extranjero que si bien no tiene un estatus regular en México, pero estás trabajando, tienes una familia, eres padre con hijos mexicanos, o simple y llanamente no tienes problemas penales, no eres un objetivo de interés alto para la deportación.
¿de acuerdo? Entonces, en Estados Unidos lo que se pretende es eso, que las personas que no sean un objetivo de interés alto o que no signifiquen un problema para Estados Unidos, no estén dentro del radar de las deportaciones que se pretenden hacer. Hablabas tú de resolver el problema y que en la intención de resolverlo se expulsa obviamente a muchos de los que ya están con ciertas ligas o con ciertas familias construidas en Estados Unidos. Y ese es otro problema que también nos vemos y nos afecta aquí en Tijuana, el hecho de mucha gente que llega aquí a Tijuana deportada. Así es, y bueno, ese es mi tema precisamente, mi línea de investigación, la de deportados. Y ¿cuáles son los resultados de la tesis que próximamente voy a defender? Es que la gente se está quedando en Tijuana porque ya no tiene redes en sus lugares de origen. Sus redes, al haber llegado a los 2 años y a los 3 años en Estados Unidos, prácticamente están en el territorio norteamericano. El punto más cercano de su esposa, de sus hijos, de los cuales acaban de destruir el lazo familiar al hacer la expulsión, es Tijuana. Entonces, el deportado tiene la opción de regresar a su lugar de origen, donde ya no conoce a nadie, quizá le quedará por allá alguna tía ya anciana que nunca vio, o quedarse en Tijuana y tratar de reconstruir su vida para que la esposa, que es norteamericana, y sus hijos, que son norteamericanos, puedan bajar de, por ejemplo, Los Ángeles en menos de 3 horas y verlo aquí los fines de semana. Por supuesto, y tiene sentido común, ¿no? ¿Qué me sale mejor? Me quedo aquí con una oportunidad de verlos eventualmente o tal vez de cruzar con mayor facilidad porque estoy aquí cerca otra vez, o me voy a mi lugar de origen donde tal vez no conozco a nadie y no tengo buena economía, si quiero regresar voy a batallar más. La importancia también de Tijuana es que tenemos una economía muy buena en relación a las zonas rurales de donde es originaria toda esta gente. La industria maquiladora, los call centers están abriendo las puertas debido a las competencias laborales que tienen todas estas personas deportadas. Y no precisamente porque hayan sido ilegales en Estados Unidos. Entre las personas que me ha tocado entrevistar, había residentes permanentes de 45 años en Estados Unidos que fueron expulsadas porque con la ley IRIRA, si tú cometes una falta que sea mayor a 365 días de cárcel, entonces tú eres sujeto a perder tu residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, después de 45 años, pues regresas y lo que quieres estar es lo más cerca de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el reto? Aprovechar esas competencias laborales de las personas que están llegando a Tijuana y que muchos de ellos están siendo emprendedores. Simplemente yo entre los casos que entrevisté eran dos personas que tienen estudios de tatuajes bien montados, de muy buena calidad, que tienen centros de carrocería y pintura en la zona centro, que tienen panaderías, que tienen una serie de negocios que ya los tuvieron en Estados Unidos y que ahora los tratan de hacer aquí. ¿Cuál es la gran diferencia? En Estados Unidos ellos me dicen, yo hacía 3 trámites, me ponía a trabajar, pagaba mis impuestos y nadie me molestaba. En México, la corrupción no los deja avanzar y no tienen alguien que les haga el lazo cuando llegan deportados. No hay una dependencia pública, a pesar de que hay tantas direcciones de migración, que les diga cómo es México, cómo es la vida, la cultura mexicana, no la conocen. A ver, pero ¿qué pasa? Cuando deportan a estos migrantes, ¿es una cuestión de criterio por dónde los van a sacar? ¿Por qué frontera los van a sacar? Sí, o sea, pueden sacarlos por aquí o los pueden sacar por Tamaulipas. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay trabajo y aquí hay más seguridad. A mí me ha tocado entrevistar, por ejemplo, en la Casa del Migrante, personas que fueron deportadas por Tamaulipas y me dicen, ¿sabes qué? Es que allá la inseguridad está tremenda, te puede agarrar el crimen organizado, si no te mata, te hace trabajar para ellos. Entonces, lo que le ruegan a Dios a ellos es que sean deportados por Tijuana. Y cuando no son deportados por Tijuana, que son deportados por Juárez o por Tamaulipas, lo primero que hacen es agarrar un camión, conseguir raite para llegar a Tijuana. ¿Por qué? Porque aquí está más desarrollado, hay muchas asociaciones de atención al migrante, al menos 30 fuertes y otras tantas más que están ahí, hay trabajo y logran estar cerca de su familia. Es por eso que Tijuana tiene este problema, esta problemática social tan grande, y lo malo es que no se ha logrado hacer esta cohesión entre
todas las partes, entre gobierno, entre asociaciones civiles, entre pues los especialistas. Hay estos esfuerzos de coordinación a través de los consejos, pero en la práctica nuevamente no llegamos a estar resolviendo el problema. Y también no llegamos porque, bueno, una cantidad tremenda Sí, ¿cómo de administras deportados el problema, llegan ¿no? todos los días. Exacto. Oye, César, precisamente hablando de ese tema que pone Pepe en la mesa, pues si tenemos un problema especial en Tijuana, un problema de territorio, un problema diferente, porque nuestras características así lo hacen, pues tendríamos que tener una solución ya diseñada muy especial para ese tema, ¿no? No podemos manejarnos con una política pública general que aplica para todo el país cuando esto no sucede, por ejemplo, en Veracruz, cuando esto no sucede, por ejemplo, no sé, en Nuevo León, cuando esto sucede aquí, en Baja California y especialmente en Tijuana. Bueno, pero es que, como mencionabas ahorita, Pepe, el hecho de que es la iniciativa privada quien está atendiendo el fenómeno migratorio desde el punto medular, ¿no? Que es aprovechar la mano de obra o aprovechar las capacidades de estos migrantes y hacerlos productivos, no hacerlos inútiles por el hecho de ser migrantes. Pero eso lo está haciendo la iniciativa Les privada. tienes- ¿Qué hace el gobierno si no existiera El, esa el iniciativa gobierno privada? ¿Qué hace el gobierno federal hace lo mismo de siempre, Oscar. Nada. Nada como en materia fiscal, por supuesto. En materia fiscal, recordarás que hace unos años se aprueba la reforma fiscal, una gran reforma social, donde la única novedad fue que se complica el pago de impuestos para variar, siempre complicando las cosas, y se incrementa la tasa impositiva en la frontera norte, sin atender la característica especial que prevalece en la frontera, que nuestra economía está ligada a Estados Unidos, no al centro del país. Por lo tanto, si esperamos que el gobierno federal o el gobierno estatal haga algo en relación con el tema migratorio, nos vamos a quedar esperando. Hay y lo he dicho aquí en este programa, hay algo que me molesta, que el gobierno federal mencione, este año creamos 100 millones de empleos, este año creamos 200,000 empleos. Las estadísticas. Por favor, el gobierno federal no crea ni un empleo, porque ahora, es más, ahora tiene puros trabajadores de confianza, ¿no? Ya no tiene ni siquiera empleados. Quien crea los empleos son los empresarios, es la iniciativa privada. Entonces, hay que aprovechar este bono demográfico que estamos teniendo con los migrantes y ponerle el ejemplo al gobierno de cómo se hacen las cosas. Las políticas gubernamentales son fallidas. La democracia empieza desde abajo y si queremos un verdadero cambio, tenemos que ser nosotros como ciudadanía los que tenemos que imponerla y proponerla y pugnar porque se apruebe en una ley. ¿De acuerdo? Si esperamos que de allá arriba venga una respuesta, nos vamos a quedar esperando. Oigan, se me antoja el claro ejemplo de la ley 3 de 3 y así como eso, deberían de salir iniciativas de ley de la mano de la sociedad para mejorar muchas cosas. Tenemos ya unos cuantos segunditos para salir, Pepe. ¿Algún mensaje con el que quisiera cerrar? Mira, yo lo que propondría es que se creara un centro de integración. Hablo específicamente para las personas deportadas, que les permita conocer cuál es la estructura gubernamental, cultural, social, cómo nos tratamos los mexicanos, para que ellos puedan integrarse. O sea, tú lo que dices es un lugar de recepción que digamos que les explique cuál es la mecánica, que los integre, que les explique, que les dé información básica. Claro, porque ellos ya no van a regresar a Estados Unidos. Cuando regresas con un reentry, tú te expones a que por el simple hecho de entrar te den 5 años de cárcel. Entonces ellos dicen, yo ya no regreso a Estados Unidos. Ya están obligados a quedarse en México. Por favor, échenle la mano a que se integren, que los recursos se vayan a crear este centro de integración para personas deportadas, en el caso de los deportados, y así para cada tipo de flujo migratorio. Bien, Pepe, pues ahí tu propuesta además muy interesante. Tenemos que ir a un corte, ya saben que en televisión siempre es muy complicado esta cuestión de los tiempos, pero si les parece, además me gustaría retomar la mesa con ustedes en unas cuantas semanas más adelante sobre este tema, porque me parece muy interesante y es otro de los temas que no podemos soltar de la mano aquí en donde nosotros estamos viviendo, por Dios, ¿no? Es algo que deberíamos de comentar más y más a detalle además, ¿no? Gracias a los dos, muchas gracias César, gracias Pepe. Gracias. Nos vemos vamos a un pequeño corte, nos vemos en unas cuantas semanas, vamos a un corte y volvemos a Opinión Legal, no le cambien. Esta sección fue presentada por Infobaja.